Los periodistas nos debemos a la información. Ese es el epicentro que guía o ha de guiar en la materia deontológica, es decir, en el terreno ético y profesional, nuestra labor, que es, a final de cuentas, nuestra contribución social para con las audiencias. Digo esto porque, en efecto, en la vida misma, en las circunstancias y la dinámica del intercambio que representa ya, gracias a las redes sociales, el emisor con el receptor de noticias, implican errores, descuidos, imprecisiones y en general también una cultura de la información que va retroalimentándose y también mostrando, desde luego, enormes vacíos. Vacíos cuando las propias audiencias reclaman al emisor de noticias porque informe los hechos, porque esas audiencias enfebrecidas por el contexto de polarización que vive el país no quieren escuchar noticias que les desagrada. Incluso también esas audiencias claman y reclaman al emisor de las noticias que no opine sobre las mismas, porque eso lo convierte a él en tal. Ustedes agreguen los adjetivos que quieran. Y digo esto también porque los profesionales de la comunicación, dentro de una actividad que es humana, asiduamente nos equivocamos, pero como decía aquel viejo clásico para nosotros, solo hay un buen periodista donde hay una buena persona y en consecuencia también el reconocimiento de nuestros errores es fundamental. Me refiero entonces a Joaquín López Dóriga. Ya en otro momento he abordado el tema, o a él como tema, en virtud de haber visto cómo ha ido cambiando paulatinamente su línea editorial, lo cual, dentro del margen de la libertad que cada uno de nosotros tenemos, se encuentra por supuesto en su derecho, en su libre arbitrio, independientemente de que haya quienes creamos que los profesionales de la comunicación debemos explicar a las audiencias nuestros puntos de vista. Y cuando cambiamos esos puntos de vista o cuando definimos determinada intencionalidad editorial, pero en este caso me refiero a una ostensible equivocación que abre la especulación a creer también que esa equivocación puede ser a propósito. Lo ha hecho con Alessandra Rojo, la jefa delegacional de Cuauhtémoc, en distintos momentos, incluso antes de que ella asumiera el cargo. En las campañas electorales fue ostensible su manejo informativo, en algunos casos incluso distorsionando la información y en consecuencia dejando de acometer la responsabilidad que le implica, ya dije, deontológica y ética a el periodista, distorsionando, digo, en favor de Catalina Monreal. Y también, incluso en un clarísimo sesgo, cuestionando a veces incluso sin soporte informativo a Alejandra Rojo. Lo que quiero también comentar antes de seguir es que yo no conozco ni he hablado jamás con Alejandra Rojo, porque aparte de esta cultura que ustedes conocen de, es que es un chayotero, Joaquín, no creo que lo sea, ni quien lo está inquiriendo en estos momentos lo es. Ya es momento de ir rebasando, me parece, ese tipo de expresiones tan primitivas. No la conozco, pero entiendo que la información es lo más importante. Para darles el contexto a ustedes, vamos a escuchar lo que en un video de 1 minuto dijo la jefa delegacional respecto al tema que nos ocupa. Ahora resulta que soy alcaldesa de la Venustiano Carranza también. Este es el templo de la Soledad y hay un campamento de alrededor de 1,500 migrantes. De la alcaldesa de Cuauhtémoc, ni se ha parado por ahí, ¿verdad? Estimado Joaquín, entiendo perfecto que debe ser muy difícil, muy complicado conocer los límites territoriales de cada alcaldía. Pero por favor, por lo que más quieras, pídele a tu equipo que no te haga quedar tan mal. Esa plaza de la que estás hablando, la parroquia de la Santa Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, está ubicada en la alcaldía de Venustiano Carranza, no en la Cuauhtémoc. En esta zona. A ver, tan sensible la alcaldesa de Cuauhtémoc,
ni se ha parado por ahí, ¿verdad? Joaquín, el manejo de la crisis migratoria es competencia exclusivamente del gobierno federal. Las alcaldías no hemos recibido fondos ni presupuesto para poder hacer algo al respecto. Sin embargo, ya saben que no me gusta decir que no a nada, y desde que soy alcaldesa hemos dado atención médica y humanitaria a más de 6,000 migrantes en condiciones de calle, y estamos al servicio de las instancias competentes. La presencia de migración irregular, sobre todo con las decisiones del nuevo gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, representa una crisis que se va a poner peor. Aquí. A ver, alcaldesa, desde Cuauhtémoc, póngase las pilas con esto. Que no todo sea social. Quizá, Joaquín, sería interesante conocer qué piensa el gobierno federal sobre la situación de Venezuela, sobre el represor gobierno de Maduro, porque hoy quienes huyen de la dictadura venezolana representan el mayor porcentaje de migrantes irregulares en tránsito en este país. Pareciera que no están dando soluciones reales al origen de la crisis migratoria que estamos enfrentando. El nuevo escenario demanda una nueva estrategia en México. No solo poner más albergues, porque esto definitivamente no va a solucionar la situación, la va a empeorar. Por lo pronto te cuento que desde la Cuauhtémoc seguiremos cada lunes con nuestras asambleas vecinales, cada jueves atendiendo a las vecinas y vecinos en sus colonias, y un sábado cada 15 días con nuestras jornadas de Limpia Cuauhtémoc. 5 horas en promedio de trabajo comunitario para devolverles sus colonias, que estén en las mejores condiciones. Somos la alcaldía que más trabaja para ti. Aprovecho para hacerte una cordial invitación, Joaquín, el 1 de febrero, para que vengas con nosotros, nosotras, le entres a 5 horas de trabajo comunitario en la calle. Se pone bueno. Y mientras, aquí seguimos, atendiendo lo que nos toca y sobre todo haciendo todo lo que está en nuestras manos y, por supuesto, que el presupuesto nos lo permita. Joaquín, la libertad de expresión es un derecho, pero informar con la verdad es un deber irrenunciable. Ahí tienen ustedes. El teacher o desconoce o simple y sencillamente se equivocó, cuando no, por supuesto, y ya lo tendrá que aclarar él. Su intencionalidad fue esa precisamente, la de fundir o confundir una demarcación que es la que no, insisto, que es la que no guarda la responsabilidad como jefa delegacional Alejandra Rojo. Y es que, en efecto, el hecho de decir que ella debería de haber asistido a la Merced implica creer que ella es la jefa delegacional de Venustiano Carranza. La misma Alessandra le notificó a el periodista el día de ayer en X que se había equivocado, que Joaquín López Dóriga se había equivocado. Y le dio más información y pidió derecho de réplica, como lo ha hecho en otras ocasiones, habiéndosele negado de parte de López Dóriga. Y sin embargo, a pesar de esa declaración, aquí están, mientras yo estoy hablando en estos momentos, apareciendo el texto de Joaquín López Dóriga, en donde reincide o insiste en que ella es la delegada en Venustiano Carranza. Háganme ustedes el favor de lo que significa o de valorar lo que significa cuando un profesional de la comunicación no está dispuesto a cometer errores, a aceptar que los cometió, no está dispuesto a ofrecer disculpas, mucho menos a ofrecer disculpas, y más aún lo que hace es persistir en la propia equivocación. ¿No nos parece que sea esa la manera en la que un profesional de la información y un servidor público, una política, puedan sostener una dinámica de ese tamaño? Porque ahí lo que importa entonces no es ni la información ni las responsabilidades de un servidor público, sino las querellas políticas en las que se incorpora el periodista y que incluso las motiva el periodista al no reconocer ese error, al no aceptar el derecho de réplica, al persistir en ese error, lo cual me parece en verdad deplorable. Ya, como he dicho, en meses anteriores ha cometido ese mismo tipo de errores con la misma jefa delegacional y ese mismo tipo de errores durante los procesos electorales pasados, en donde se dio esa contienda ahí en la demarcación Cuauhtémoc y donde Joaquín en efecto tuvo los sesgos periodísticos que todos tenemos en favor de Catalina Monreal, pero también incurriendo en distorsiones informativas que no todos tenemos en aras de favorecer a
Catalina Monreal. Eso me parece que es un ejemplo muy claro de cuando hay intereses políticos que dominan al propio periodista o actitudes emocionales en donde tosudo no está dispuesto a reconocer error alguno, y simultáneamente también los ataques a un servidor público, en este caso una servidora pública, a la que además no se le da el derecho de réplica. Espero, en verdad, que Joaquín López Dóriga, con esta serie de datos y este último que me parece irrebatible, que me parece contundente, sea sensible y en efecto reconozca ese ya largo trayecto de distorsiones informativas y en particular este error que a nada conduce, que lo que genera solo es el incentivo de las emociones, que no digamos los pareceres que cada uno de nosotros podemos tener de acuerdo con la gestión de cada servidor público sobre la base de la información. Ese es el caso que a nosotros nos ocupa también como analistas de medios de comunicación, porque eso es etcétera. Y les invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales de esta publicación. Y yo soy Marco Levario Turcot.